Marta, activa el micrófono, porfa. Muy bien. Muchas gracias, Wilmar, por la presentación. Muy generoso tú con la cantidad de cosas que compartes sobre mi vida y mis experiencias. En realidad, sí es un gusto poder compartir con ustedes parte de lo que he aprendido a lo largo de mi formación y de mi experiencia profesional. Y pues igual en la investigación. Entonces, bueno, para los que de pronto son externos a la universidad que aún no me conocen o para estudiantes que no me conocen, mi nombre es Marta Lucía Gómez, soy psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, de Bogotá. Tengo una maestría en desarrollo educativo y social, una maestría en psicología y un doctorado en psicología de la Universidad de los Andes. En este momento, como ya lo comentó nuestro coordinador, estoy haciendo parte del cuerpo docente del programa de psicología de la Universidad Católica de Oriente, mucho orgullo. Y bueno, vamos a compartirles ahora este tema que en este momento pues resulta muy crucial para las circunstancias que estamos viviendo. Parte de lo que vamos a compartir, seguramente en algunos cursos que en este momento están también haciendo en otras partes habrán visto otras cosas. Espero que pueda pues serles de aporte para ustedes. Y tendremos 3 jornaditas, como ya les ha adelantado Wilmar, la jornada de hoy, mañana y el día sábado. El día de hoy, bueno, ya ahorita en la programación les cuento qué vamos a hacer. Y antes de empezar, importante que, como todos o la mayoría pueden advertir, pues yo soy psicóloga y docente, trabajo en una universidad privada, por lo tanto no hago parte de ninguna entidad gubernamental. Seguramente muchos y muchas tendrán preguntas acerca de cosas que se deben gestionar a través de los organismos gubernamentales. Y si bien tengo información parcial, no puedo ni resolver ese tipo de preguntas, ni atender ese tipo de circunstancias, ni gestionarlas, ni interceder, ni nada de ese tipo, porque pues tengo esa limitación, ¿de acuerdo? Entonces, en esa medida, pues mi participación en este caso es más académica y más desde la práctica, para que tengamos herramientas prácticas para lo que a lo mejor vamos a estar enfrentados como psicólogos en esta tarea que nos corresponde. Lo que les quiero compartir es que si bien hay muchas cosas en las que he ganado experiencia y he ganado la oportunidad de poder compartir y aprender cosas, no soy la más experta del mundo y seguramente habrán asuntos que pues podrán profundizarse de otros modos y con otras personas. Entonces, lo que vamos a mirar no va a ser tan en profundidad porque hay temas que pues requieren incluso otra sesión y un curso más en profundidad y eso pues es claro que debemos tenerlo en cuenta. Les agradezco que al final voy a atajar un espacio para preguntas cortas el día de hoy, porque el día sábado la idea es que destinemos bastante tiempo a preguntas. Entonces, si quieren las comparten en el chat queda también grabado para nosotros y podemos de ahí empezar a extraer preguntas para tener pues, las respuestas adelantadas para el sábado y si no, las van guardando ustedes, las van escribiendo y el sábado las pueden ir contando, preguntando en vivo para poder para todos contestarlas, que también sería muy provechoso en ese sentido. Al igual que la bibliografía completa de las 3 jornadas la vamos a tener el día sábado, en la última diapositiva que vamos a presentar, para que ustedes también puedan profundizar en esa información que ustedes quisieran conocer más a fondo. Y de pronto conseguir esa bibliografía, que igual no es nada difícil de conseguir. Algunas cosas pues las podré compartir si alguien me lo solicita por correo. Y para que pues puedan igual tener a disposición esa información. Entonces aquí pues les compartiré pues producto de esas búsquedas e indagaciones de información que son relevantes para este. Entonces sin más preámbulo pues arranquemos, empecemos con la presentación. Yo voy a apagar mi cámara para poderle darle espacio completo a toda la presentación y listo, que se concentren más en la presentación.
Muy bien. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es justamente de lo que es la intervención psicológica en crisis a través de medios virtuales. Nos puede sonar un poco novedoso el asunto, sobre todo por los medios virtuales. Seguramente han asistido a cursos en los que se ha trabajado el tema de intervención en crisis, intervención psicológica en crisis, primeros auxilios psicológicos. Pero la novedad acá es que ahora, dada la situación que tenemos que abordarlo a través de la virtualidad o a través de medios electrónicos o a través de otros medios que no son los presenciales, que es lo que justamente nos cuesta un poco abordar o desarrollar, o en la práctica se nos hace un poco difícil. ¿Cómo hago yo para atender a una persona que antes podía yo ver cara a cara, ver sus reacciones, su estado emocional, su comportamiento, la manera en que reacciona a las cosas que yo le digo? Y ahora, a no ser que tenga una cámara, que tenga un dispositivo en donde yo pueda verlo cara a cara, a lo mejor ni siquiera podré ver ese tipo de cosas. Y eso es lo que nos hace más complicada este tipo de intervenciones. Entonces, hoy en lo que nos vamos a concentrar es en avanzar un poco sobre en las generalidades y algunos asuntos clave que tenemos que tener en cuenta para los primeros auxilios psicológicos. Y eso nos dará los fundamentos y las herramientas para mañana avanzar en las intervenciones mediadas por las TIC. Y aquí le vamos a hacer mucho más énfasis al asunto técnico, a las técnicas, no solamente del manejo de la persona, del terapeuta, la persona del profesional que se enfrenta a esta situación, que de hecho tiene que ajustar su conducta y todos sus repertorios para poderlo desarrollar de manera más eficiente y más pues para poder realmente obtener un resultado provechoso, sino porque también las tecnologías nos ofrecen oportunidades para gestionar actividades y acciones con los usuarios de otros modos, y que es viable hacerlo. Entonces vamos a ver un poco esas herramientas y de eso nos concentraremos en el día de mañana. Y el sábado, además de las preguntas que serán hacia el final de la sesión, veremos acompañamientos específicos a situaciones concretas, por ejemplo, a situaciones como casos que nos consulten sobre qué hacer cuando de repente en la familia hay una persona con enfermedad psiquiátrica diagnosticada y en esta situación pues entró en crisis. ¿Cómo podemos apoyar a la familia o a la persona consultante a direccionar mejor sus acciones? ¿O cómo podemos apoyar o buscar alternativas si hay violencia intrafamiliar o si hay una persona en riesgo de suicidio, etcétera, etcétera? Así como acciones muy puntuales y muy concretas que he venido recogiendo y recopilando de varios documentos que nos han venido llegando últimamente y además de otros que se han desarrollado en otros países para abordar este tipo de situaciones a través de los medios virtuales. Y algo importante es qué tipo de acciones debemos seguir y de qué modo podemos apoyar al personal y equipo de respuesta frente a la pandemia. Y aquí estamos hablando de manera específica del personal sanitario, del personal de la salud y de las personas que están haciéndole frente directo al virus, que están en contacto directo con las personas que están llegando a la consulta, que les están aplicando las pruebas, que están viendo personas morir en sus manos porque no van a poder resolver la situación médica y pues lamentablemente toca despedirlas, y eso cuesta mucho afrontarlo. Afortunadamente, lo digo en los mejores términos, en Colombia todavía no tenemos un número significativo de personas que han muerto como en otros países. No me imagino siquiera lo que están viviendo las personas de la salud en países como España, en países como Italia, países como, pues, como China, que en Estados Unidos, por ejemplo, que parece ser que está superando el número de muertos de otros países,
cómo están afrontando desde el punto de vista personal esta situación, que resulta bastante compleja. No es lo mismo que a vos se te muera 3, 4 pacientes en una semana, a que se te mueran 100 personas, 200 personas, 500 personas en un solo día. Eso es muy dramático. Junto con el drama de su familia, porque pues de todos modos, imaginémonos que aunque no están presentes, porque obviamente en los hospitales y sitios de recepción de pacientes ya no están dejando llegar a las familias, eso se acompaña también con ese drama, ¿no? La persona muere sola, la persona muere sin nadie a su alrededor, ¿qué voy a hacer con el cuerpo? ¿Cómo acomodamos los cadáveres? Entonces el personal sanitario también tiene una carga emocional muy fuerte. Nosotros, en este momento, como personal que vamos a apoyar los servicios de atención psicológica en la región y en el departamento, pues también tenemos que empezar a preguntarnos algo muy importante y es, ¿cuál es mi estado emocional hoy? Para identificar y reconocer si estoy listo o lista para afrontar esta situación. No tenemos una situación tan crítica como en otros países, pero es suficientemente importante como para estar muy asustados. Entonces usted como ser humano, como persona, hoy pregúntese, ¿me siento preparado para abordar esa situación? ¿Me siento preparado para recibir una llamada de una persona que está en crisis y yo poder resolverla sin desquebrajarme, sin entrar también en crisis, sin romperme yo como persona? ¿O estoy tan frágil que de repente me pongo a llorar con la persona que me está llamando, con quien estoy hablando a través de una videocámara? Y tengo que decirlo un momentico porque sé que me pongo a llorar. Pensemos cuáles son nuestros recursos psicológicos que tenemos hoy, hagamos un escaneo en todas nuestras áreas de ajuste y miremos cómo estamos para saber si efectivamente estamos en toda la disposición y el estado y equilibrio emocional para abordar esta situación. Entonces es como el primer llamado que hago a evaluar este primer requisito importante para que podamos hacerlo de la manera empezar con el tema de hoy, primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es una crisis, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos que mirar cómo desde el punto de vista técnico la comprendemos, la entendemos, ¿cierto? La palabra crisis aquí definida por este autor que es famoso además, pues si algunos lo saben, hay un libro que desde que lo publicó no ha podido tener como otro que le quite el primer lugar en consulta, que es el libro de Intervención en Crisis de Slakew. Fue publicado en el 96 y pues ha sido un libro guía para la intervención en crisis. Si lo pudiesen conseguir, muy bueno. Entonces, aquí como la definición nos describe, la crisis es una reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona ante un evento precipitante. Entonces, la reacción conductual se refiere a comportamientos que podemos ver en la persona. Se mueve rápido, empieza a brincar, empieza a cortarse, se estrella contra una puerta, sale corriendo, queda paralizado, grita. Una reacción emocional, se pone triste, llora, se angustia. La reacción cognitiva, pueden aparecer pensamientos catastróficos, pensamientos de muerte, pensamientos sobre negación de la situación, etc. Y biológica, pueden aparecer reacciones fisiológicas de diferente naturaleza, hasta reacciones mucho más complejas, como por ejemplo desarrollar una crisis asmática, una úlcera, una dermatitis, migrañas, problemas para dormir, etc. Ante un evento precipitante que, como ya hemos visto de repente, ustedes habrán conocido en
en sus cursos de psicopatología o en el estudio de la psicopatología, dependen de la valoración que hace un individuo sobre el evento. Una crisis puede desencadenarla una persona ante un evento y otra persona no, viviendo la misma situación. Eso depende entonces de la valoración individual y el evento precipitante puede ser el mismo, pero dos personas diferentes pueden reaccionar del modo distinto. Bueno, que se constituye en un estado temporal, y esto lo subrayo porque esta crisis no dura para siempre, ni dura muchos días, no dura pues, mucho tiempo. Es un estado temporal, es decir, que se reduce a horas o inclusive pues un día, unos pocos días, eso no dura mucho tiempo. De ahí que la intervención que se haga debe ser corta, rápida y concreta. No es para quedarnos 3 años haciendo psicoterapia, sino es una intervención que se hace de manera corta porque el estado es temporal. Bien. Y constituye un estado temporal del trastorno, desorganización y de necesidad de ayuda. Habitualmente las personas en esta situación no son capaces de resolver la situación por sí mismas o no saben cómo hacerlo o no encuentran la solución porque para el individuo es demasiado abrumador, excesivamente abrumadora la situación. Siente que lo sobrepasa y en ese instante no encuentra salida. Caracterizado principalmente por la disrupción en la homeostasis. Disrupción en la homeostasis quiere decir disrupción en el equilibrio personal, en el equilibrio psicológico del individuo que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo a sus objetivos o o sus expectativas vitales. Bien. Entonces, esta palabra pues conlleva muchos significados: peligro, oportunidad, decisión, discernimiento, momento crucial, hasta momentos de cambio, ¿cierto? Todos los humanos podemos estar expuestos a ciertas situaciones en la vida, pues en las que podemos experimentar crisis, que pueden estar caracterizadas por una cantidad de situaciones críticas como las que acabamos de ver, pero lo más importante es un colapso en general en las estrategias para enfrentar la situación, ¿cierto? En esta situación la persona tiende a perder la capacidad para dar una respuesta efectiva y ajustada a los problemas que está enfrentando. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Pues porque fallan los mecanismos habituales de afrontamiento que tiene el individuo y que habitualmente usa para otras situaciones que de repente para él no son tan grandes, tan terribles, tan sobrecogedoras, ¿bien? Y existe incapacidad para manejar situaciones y dar soluciones a problemas de esta naturaleza. Tal vez nunca las ha enfrentado, tal vez pues nunca ha tenido tal magnitud de situaciones. Los primeros auxilios psicológicos, ¿para qué sirven? Sirven para ayudar de manera inmediata a restaurar ese desequilibrio y a la adaptación mental, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué nos permiten los primeros auxilios psicológicos? Aliviar el sufrimiento y los síntomas de descompensación mental, bajar esa sensación de angustia que tiene ese momento la persona, ¿cierto? Y tratar de equilibrar y compensar su estado cognitivo. Estabilizar y proteger de un mayor estrés, naturalizando la sensación de anormalidad o enfermedad, es decir, entendiendo de manera empática que para ese individuo esa situación es altamente angustiante y que es natural que en esas circunstancias una persona pueda llegar a sentir lo que está sintiendo ese individuo. Es decir, que en cierto modo es empatizar y decirle, claro, usted ante esa situación, claro, ¿cómo no se va a sentir así? Por supuesto que lo entiendo, es terrible, es muy grave, es muy complicado, por eso es una situación que debemos atender, hablemos de esa situación y ser empático y entender que para ese individuo naturalizar su situación es entender que para él es relevante y altamente grave. También tiene la función de restaurar las funciones mentales. ¿Qué funciones mentales? La atención, la concentración, la capacidad de razonar y organizar sus pensamientos, de asociar ideas, de recordar
¿cierto? Activar de manera normal sus funciones mentales que en este momento pueden estar afectadas por la situación y crítica que está viviendo. Si tiene afectadas sus funciones mentales, no va a ser capaz de atender a otros estímulos y poder empezar a reconocer las posibilidades de acción que tiene el individuo. Entonces, obviamente, si no está activada la primera función esencial de filtro de todos los demás estímulos, entonces, pues todo lo demás seguramente puede fallar. Entonces, no activa la memoria, los procesos de asociación, etcétera, etcétera. También tiene como propósito prevenir posibles complicaciones. Si nosotros no apoyamos a esa persona o esa persona no busca ayuda y no recibe ayuda, seguramente esa situación se le puede complicar más. Seguramente si hay una situación de emergencia que hay que atender inmediatamente y si no se resuelve puede haber efectos fatales. Por ejemplo, que esté con un hijo que tiene un intento de suicidio y está en ese momento tratando de que no lo haga y usted está ahí tratando de mirar y ayudarle a decidir qué es lo que debe hacer y qué rutas de atención debe activar. Entonces, si no se le hace la ayuda apropiada y si no recibe la atención apropiada, pues es posible que no sepa cómo hacer o cómo direccionar sus recursos para que venga alguien y la ayude o lo ayude a que su hijo pues no cometa ese tipo de comportamiento. También nos ayuda a prevenir o mitigar el estrés postraumático, porque los efectos a mediano y largo plazo de una situación como estas puede depender de las consecuencias que tenga el evento dramático, crisis o estresante que está viviendo la persona. Entonces, si las consecuencias de la situación son muy negativas y no se resuelven y además la persona siente que no pudo hacer nada para resolverlas, pues los efectos pueden ser mucho mayores y el estrés postraumático puede venir cargado de muchas emociones, pensamientos e ideaciones que pueden pues dañar a largo plazo o a mediano plazo la estabilidad del individuo. Entonces eso nos va a facilitar la disminución de síntomas posteriores y va a facilitar y orientar la atención especializada si llega a ser necesaria. Nosotros ya vemos que luego de las primeras, como vamos a ver ahora más adelante, después del último paso que avanzamos en la intervención en crisis, requiere acompañamiento más a mediano plazo, pues es la oportunidad para poderlo direccionar apropiadamente a cualquiera de los recursos que podamos nosotros conocer o orientar o direccionar al individuo. Podemos diferenciar dos grandes tipos de crisis que nos presenta este autor, ¿cierto? Slack. Y nos habla de dos grupos. Un grupo que son las crisis circunstanciales y otros que son las crisis relacionadas con algún factor ambiental. Estas son las circunstanciales relacionadas con algún factor ambiental, como por ejemplo un incendio, la muerte de una persona, es decir, que están relacionadas con eventos externos al individuo, que son azarosos, que son ambientales, o un desastre natural, algo que el individuo no puede controlar en cierto modo porque no dependen de él, sino que son eventos que ocurren afuera de él. Mientras que las crisis del desarrollo son relacionadas con las transiciones en el curso de su vida, ¿sí? Que encontramos muchas, inclusive a lo largo de la vida, dependiendo de los cambios o giros que tome la vida de un individuo. Por ejemplo, el paso a la jubilación, por ejemplo, la decisión de casarse, ¿no? La cercanía del matrimonio y el cambio de vida soltero a vida de casado. Algunos cuentan o hablan o describen la adolescencia como una crisis, como un momento de crisis. Yo no la consideraría como una crisis, pero en algunos textos, por ejemplo, lo refieren como una crisis del desarrollo, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, niños pequeños cuando entran la primera vez al colegio, para ellos representa una crisis, es un cambio significativo en la vida que deben afrontar y para algunos es demasiado dramático, para otros no tanto. Bien. También podemos encontrar situaciones que pueden constituirse en una crisis, pero como hablaba yo anteriormente,
Esas situaciones y la manera en que pueden afectar a un individuo varían de acuerdo con las experiencias personales, las experiencias previas que nos van a eh, demarcar la manera en que nosotros vamos a reaccionar o vamos a vivenciar esa situación. Entonces, tenemos como tres grupos: las situaciones que afectan a una sola persona, las situaciones que afectan a varias personas y las situaciones que afectan a toda una comunidad. Dentro de las situaciones que afectan a una persona sola, ¿no? Por ejemplo, si de repente por circunstancias es abusada físicamente, golpeada o abuso sexual de alguna naturaleza, ese individuo es el que se afecta y su experiencia es individual, que luego, pues obviamente y por muchas razones, afecta al núcleo familiar, afecta a la pareja, afecta a otras personas, pero quien la vive de manera directa es una persona, quien fue abusada, ¿bien? O quien sufrió un accidente, o a quien se le murió un familiar que de repente es muy significativo, como la mamá, en fin, o recibe una noticia fatal. Por ejemplo, le acaban de diagnosticar una enfermedad grave, terminal, y le acaban de dar la noticia, ¿cierto? ¿Cómo afecta a una persona? Como digo, luego, pues, eso tiene efectos también. Frente a las situaciones que afectan a varios individuos, obviamente ya de acuerdo con lo que acabo de decir, entonces en este caso la afectación directa la viven varias personas simultáneamente, ¿cierto? En el mismo momento. Por ejemplo, el ataque a una familia, ¿sí? Aquí hemos visto varias noticias, inclusive hace poco salió una, que entran a una casa, amarran a toda la familia, inclusive golpean a algunos, los amenazan con armas, roban la casa y se van y dejan a la familia encerrada. ¿Mm? Toda la familia fue víctima, toda la familia vivió la situación. ¿Mm? Y bueno, veamos cómo reacciona cada miembro de la familia y eso puede ser una crisis, ¿no? O un accidente múltiple en donde van en el carro varias personas, ¿m? Y pues todas quedan vivas, pero pues con diferentes afectaciones. El ataque a un grupo de estudiantes no es desconocido para ustedes. Los ataques que se hacen en escuelas, pues, en este país no ha pasado, creo, o ha pasado si acaso una vez, pero en otros países sí suele pasar, y es que entra una persona armada y empieza a disparar de manera indiscriminada a estudiantes, profesores, etcétera, y todos viven la situación al mismo tiempo. O los ataques a grupos específicos de personas, ataques a migrantes, a personas homosexuales, a personas con ciertas características. Entonces, esos grupos son los que son vulnerables, que en este caso reciben la acción, son los que se afectan. Y tendríamos situaciones que afectan a toda una comunidad, donde ya no son una persona, un grupito pequeño, sino son varias personas. Y no pocas, sino varias, ¿cierto? Una comunidad entera, varias comunidades, o lo que está pasando ahora, todo un planeta. Como los desastres naturales, como los ataques terroristas, un bombazo que afecta a todo un pueblo, todo un municipio. Las situaciones de guerra y conflicto armado generan ese tipo de afectaciones. Las epidemias, las pandemias, como lo que estamos viendo ahora, que afectan a todas las comunidades, no solamente afecta a un grupo pequeño de personas, y de todos los niveles socioeconómicos, de todas las características y de todas las condiciones sociales. Entonces, en este caso nos enfrentamos a una situación de crisis que afecta a toda una comunidad y que no afecta a una sola persona. ¿Bien? Bueno, como yo mencionaba antes, frente a las crisis las personas pues reaccionan de acuerdo a sus experiencias, ¿no? Y no todos, frente a la misma situación, lo experimentan de manera caótica o problemática. Algunos pues no lo manifiestan de ese modo, pero lo que sí es claro es que eso depende de varios factores. Sí, aquí Datilio y Freeman nos explican cómo algunas variables pueden estar aquí mediando en la manera en que el individuo puede reaccionar o no a ciertas situaciones que pueden constituirse en una crisis.
Y nos habla de las estrategias de afrontamiento, de las creencias, de los valores, la red de apoyo y la capacidad de recuperación o resiliencia. Derivada de estas anteriores, hay una altamente relevante que es la percepción del riesgo, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar en detalle un poco más estas, pero quiero que miremos esta que es la percepción del riesgo, porque es una de las variables que se ha considerado altamente importante, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo, que requieren de un cambio de comportamiento de los individuos, ¿cierto? Y en este caso, lo que podemos comprender de la percepción del riesgo es que está basada en un complejo sistema de creencias, emociones, valores e ideales que están modulados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De algún modo, nosotros hemos venido construyendo una serie de formas de pensar, de sentir, de comportarnos, de organizar nuestros modos de reacciones y estilos y estrategias de reacción, que de algún modo se van ajustando con el tiempo de acuerdo con la información que recibimos de los medios. Los medios nos proporcionan información tanto valiosa e importante como información que no nos sirve, información que nos asusta más o información que al contrario demerita el valor e importancia de los eventos, ¿cierto? Para ser concretos, por ejemplo, tenemos lo que pasó en Brasil y Estados Unidos al inicio de esta pandemia. Si ustedes han estado atentos a los medios de comunicación, recién se inició esto, el presidente de Estados Unidos dijo, esto acá no nos va a afectar para nada, eso no hay de qué preocuparse. Del mismo modo que el presidente de Brasil decía que si uno estaba bien saludable y fuerte no tenía que preocuparse. Para luego, hoy o ayer en particular, empezar a retractarse y decir que, uy, sí, que qué problema, qué embarrada, ¿no? Es decir, que imagínense si a tiempo se hubieran tomado las prevenciones y precauciones y no se le hubiera quitado el valor e importancia al evento. Entonces, los medios de comunicación, de algún modo, modularon el comportamiento de las personas de estos países y la tasa de infección se incrementó de manera exponencial. Entonces, esta manera de percibir el riesgo depende de muchas circunstancias, pero los medios de comunicación juegan un rol importante modulando la manera en que uno puede reaccionar. Es decir, no existe riesgo sin construcción social del mismo, ¿no? Que es justamente lo que nos ayuda a comprender es Howard y Slovic en sus estudios sobre la manera en que nosotros socialmente vamos delimitando los aspectos y elementos que pueden o no constituirse en un riesgo. Es decir, eso no lo hacemos nosotros solitos. Esa construcción la hacemos en conjunto con la comunidad, en conjunto con las personas que nos rodean y sobre todo con los que tienen mucho más impacto e influencia sobre nuestra manera de pensar y para obviamente quienes son más susceptibles a este tipo de información a través de los medios de comunicación. Bien. Y es que nos dice Moyano y Trujillo que epidemiológicamente el virus del miedo, que es psicológicamente estimable, obviamente utilizando algunos indicadores de estrés o ansiedad, es el que más rápido se propaga. Si dentro de una comunidad se empieza a mover el miedo y el terror así angustioso sobre algo, eso rápidamente se esparce. Si el miedo se conversa de manera moderada, de ese modo se vive. Pero si no se habla de eso y que no hay que temer nada, pues no, se dispersa. Entonces, si se dispersa rápidamente, puede paralizar a las personas o desencadenar respuestas desproporcionadas que pueden inclusive ponernos en riesgo o entrar pues, a situaciones y problemas que pues, serían como muy desafortunados, como inclusive cosas que han pasado, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. En ese sentido, entonces, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud pues ha desarrollado algunos documentos orientadores sobre cómo reaccionar y qué tipo de cosas hacer en este tipo de situaciones.
Tenemos un documento inicial que salió en el año 2006, que ha sido actualizado para el año 2016, que es que, digamos, yo hago como un híbrido entre los dos documentos, pues que contienen básicamente lo mismo, pero ambos documentos están diseñados para orientar acerca de la protección de la salud mental en situaciones de epidemias. No es la primera vez que vivimos una epidemia, pero sí de esta naturaleza, una epidemia tan grande como esta, sí es la primera vez que la vivimos, por lo menos en este siglo. Y lo que nos dice allí es que a propósito de las recientes epidemias de diversos virus, como el ébola, la influenza y otros más, mencionan que la población no está preparada, que los estados y gobiernos no están preparados y que los profesionales de la salud en general no están preparados, ¿no? Y eso pues es bastante preocupante. Tienen mucha preocupación porque justamente antes pues tenemos capacidad de reacción, ¿no? Y lo que más asombra es que, bueno, por lo menos ahora tenemos ya, nos estamos ocupando de esto, pero hace unos años solamente se prestaba atención a factores como, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, las vacunas, medicamentos, la cobertura en salud, el impacto económico que podían tener o no este tipo de cosas y situaciones. También de pronto mirar si se contaba uno con el personal pues para atender, pero no se ocupaban de los aspectos psicológicos y sociales que pues obviamente iban a aparecer como producto de esta situación. De hecho, pues gran parte del problema es que no se han desarrollado o no se desarrollan acciones frente a lo que se genera en este momento, que es el miedo y la amenaza del miedo. Sí, todo ese tipo de amenazas que generan miedo y que pues están llevando a las personas inclusive a ser agresivas con otras, que inclusive para defender su propia eh, condición de no contagio, pues agreden a otros y amenazan a otros para que no los contagien. Eh, Como consecuencia, entonces, pues lo que hay que hacer es pensar en afrontar uno de los principales obstáculos en toda esta situación es el miedo en sus múltiples expresiones, que de acuerdo con muchos estudios, pues el 80% de las personas cercanas o que están en evidente peligro o amenaza, pues tienden a expresarlo. No es algo que no se conozca, no se haya evaluado, no se haya diferenciado o identificado, sino que ya hay varios autores que se han puesto en la tarea de identificar que efectivamente el miedo aparece muchísimo y que pues, su modo de expresión puede ser muy variado. Entonces, el miedo es una consecuencia de la situación percibida, que puede o no sentir o hacer sentir vulnerable al individuo, ¿cierto? La vulnerabilidad es una condición también muy evaluada y muy usada, sobre todo en salud, para determinar de qué modo la persona puede estar o no dispuesta a aceptar cierto tipo de ayuda o tratamiento y que tanto se siente no vulnerable. ¿Bien? Entonces, esa la podemos comprender como la condición interna de un sujeto o grupo expuesto a una amenaza, evento traumático, que corresponde a su disposición intrínseca para ser dañado. Esa disposición intrínseca tiene que ver con las cogniciones y la comprensión que tiene sobre esa amenaza o evento y que es resultante de un proceso dinámico de interacción de diferentes factores. No es una sola condición, un solo factor o una sola variable que nos ayude a explicar el tipo de vulnerabilidad percibida que tiene un individuo, sino son muchos factores. Aquí García y Castillo nos ayuda a sintetizar una cantidad de variables que pueden estar allí jugando de manera importante. Pues obvio hay muchos modelos que nos ayudan a entender este fenómeno, ¿cierto? Hay varios modelos, no es el único ni es la única manera de entenderlo, ¿cierto? Hay unos
Hay otros asociados a la sensación de vulnerabilidad y que pueden desencadenar situaciones de riesgo. En este curso no vamos a profundizar pues en esto, pero aquí lo que quiero que mantengamos nuestros micrófonos apagados, por favor. No vamos a profundizar en esto, sino que quiero que veamos que en esta propuesta que hace García del Castillo, pues que está derivada de varias revisiones de algunos autores, explica que si se presenta una amenaza, ya sea real, como lo que estamos pasando ahorita con esta pandemia del coronavirus, o una percibida, una amenaza percibida o la manera en que el individuo lo percibe y que está en el plano de lo subjetivo, puede desencadenar reacciones negativas en el individuo. Eso es casi que natural, ¿cierto? Una persona puede sentir que tiene condiciones personales que la hacen mucho más sensible o vulnerable a esos acontecimientos que estamos viviendo ahorita. Entonces, aquí como podemos ver en la figura, pues hay varias variables, ¿cierto? Que podrían moderar o modular la reacción del individuo y modular la vulnerabilidad, ¿cierto? Estas variables serían riesgo, afrontamiento, resiliencia, estrés, apego, inteligencia emocional. Bueno. De este grupo de variables, yo quiero destacar, por ejemplo, la variable riesgo. Esta variable resulta importante a la hora de indagar, por ejemplo, inicialmente sobre la situación actual de la persona. Ahorita más adelante vamos a ver una tablita que nos va a ayudar mucho en ese sentido. ¿Qué representa entonces la posibilidad real o no de estar en contacto con la situación amenazante? ¿Qué tanto está uno realmente en riesgo? ¿Qué tanta probabilidad tiene la persona o no de estar expuesta a la situación? Aquí lo que tendríamos que evaluar es que si hay mayor probabilidad de exposición, a lo mejor la persona tiene mayor riesgo y por lo tanto mayor vulnerabilidad. Entonces hay que evaluar realmente qué tanta probabilidad hay de eso. Por ejemplo, yo vivo en un lugar en donde estar alrededor de personas que han venido de otros países y que claramente pueden de pronto haber llegado contagiadas, pues no, no van a estar cerca de mí. Entonces, pues aquí la probabilidad de que me contagie pues es baja. Sin embargo, por el lado de mi casa pasan personas que reparten los domicilios y que puedan ir a otras casas en donde hay extranjeros. Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad real de que yo llegue a estar en contacto con ese virus? Y es que hay menos personas aquí que más que tengan contacto con ese virus. Mientras que otra persona que de repente está viviendo en una zona hotelera o que trabaja en un hotel o que es personal de salud, etcétera, tiene más cercanía y más probabilidades de riesgo. Por lo tanto, probablemente tenga más vulnerabilidad. Esto pues claro, que se relaciona con las conductas que siguen. Y es que si la vulnerabilidad real coincide con la percibida, entonces aumentará la probabilidad de asumir conductas de protección o prevención que minimicen el riesgo y disminuya la vulnerabilidad. Entonces, además de la condición real, ¿cierto? Evaluando todos los factores que pueden hacer que uno conciba que si realmente está en riesgo, más una percepción realista, una percepción ajustada a esa condición me puede llevar a que la persona asuma conducta de prevención o minimice el riesgo. Si yo veo que yo vivo en una finca por allá, donde no llega nadie y que estoy aquí aislado y no va a haber sino, y yo guardé todo mi mercado, tengo todo para 20 días, pues la probabilidad de contagio es mínima, ¿verdad? Por lo tanto, mis conductas de control y protección pues van a ser bajas, mientras que si yo trabajo en una zona hotelera, pues
y me creo y mi percepción del riesgo es alto, mi sensación de vulnerabilidad y del riesgo percibido es también importante, es alto, entonces tendré más conductas de protección, ¿sí? Ambas cosas, para que se produzca una conducta de protección real, tiene que coincidir. Bueno, eso con respecto al riesgo. Con respecto al afrontamiento, aquí vale la pena mencionar y recordar que se refiere a los procesos que se ponen en marcha ante la presencia de la amenaza, ¿cierto? Entonces, allí lo que tenemos que mirar es de qué modo la persona está llevando a cabo una serie de acciones para, pues, afrontar, para hacerle frente. Aquí podemos distinguir, claro está, entre las estrategias y los estilos, que no son la misma cosa, y que pueden ponerse en marcha ante las situaciones. Aquí lo importante, pues obviamente, es identificar qué tan eficientes y constructivos son esos procesos para hacerle frente a la situación. Si mis estilos de afrontamiento, que hacen parte de mis rutinas habituales y que además son parte de mi manera particular de hacer, son eficientes para hacerle frente a la situación, y las estrategias que utilizo en este momento particular bajo estas circunstancias muy puntuales también son eficientes y además constructivas, ¿cierto? Una estrategia eficiente puede ser dispararle a todo el que se acerque a mi casa, ¿cierto? Pues es eficiente porque nadie se me va a acercar, pero no es constructiva. Entonces, allí lo más importante es que cumpla las dos condiciones, que sea eficiente y que sea constructiva. Bien. Otra de las variables que son importantes y que, bueno, voy a mencionar es la del estrés, que está cerca, pues, es una variable muy cercana al afrontamiento, ¿cierto? Pero acá lo asumimos como resultado, no como causa. Hay algunos modelos que nos hablan del modelo de estrés como causa de una serie de reacciones de los comportamientos, inclusive respuestas fisiológicas y orgánicas. Aquí nos referimos al estrés como resultado, como efecto de una serie de circunstancias, y el autor aquí es claro en eso, que se incluye pensando que a mayor grado de estrés, mayor vulnerabilidad por la probabilidad de desencadenar conductas poco funcionales en el individuo. Entonces, si yo tengo una situación, si yo siento y percibo que tengo alto riesgo, eso me puede incrementar mi sensación de estrés, y eso me puede conducir a conductas que pueden ser inclusive dañinas para sí mismos o para otras personas. ¿Sí? Empezar a pelear con todo el mundo, o como, pues a manera de chiste, inclusive han salido por ahí con el cuento que algunas personas han empezado hasta a tomar cloro para limpiarse por dentro, limpiarse la boca, bueno, en fin, tonterías que de repente salen en las redes, pero que nos alertan sobre también las posibles conductas irracionales que pueden llevar a cabo las personas ante altas situaciones de estrés. Bueno, también aquí importante abordar la inteligencia emocional, ¿no? Desde una construcción cognitiva, ¿cierto? Que nos podría mostrar la manera en que se gestiona y se regulan las emociones, cómo un individuo puede gestionar de manera eficiente lo que siente, entre otras cosas, ¿cierto? Y cómo entender si una baja inteligencia emocional, por ejemplo, puede conducir a unas respuestas poco asertivas, poco adaptables, baja adaptabilidad, baja regulación emocional, baja percepción de las emociones de los demás, reconocer que los demás también están asustados, que los demás también están angustiados, o que están dolidos o que están tristes, inclusive priorizando sus propias necesidades y pasando por encima de las necesidades de los demás, ¿cierto? En estos casos, por ejemplo, las personas podrían llegar a dañar a otros, ser groseros con otras personas, agredir a otras personas, de pronto desconocer las necesidades específicas de otros
como sus necesidades alimenticias, ¿cierto? Entonces ir y acabar con todo el supermercado y llevarme para mi casa todo. Así los demás estén sin nada que comer y no me importa. Y si un vecino pide, ay, ¿será que alguien tiene tal cosa? Yo me hago el loco y no hablo, no contesto, no digo nada porque no me importan los demás. Solo me importa mi propia necesidad y mi propia estabilidad. Bueno. En general, entonces, estos modelos pues, nos permiten determinar si la actuación de todas estas variables en conjunto, de algún modo, nos permiten comprender mejor pues, cómo se constituyen o no en factor de riesgo o su protección ante la amenaza a situaciones críticas. Es decir, la manera en que funcionan todas estas variables nos pueden llevar a mirar si el individuo ante esa percepción que tiene de vulnerabilidad, lo que hace puede ser riesgoso o puede ser funcional, ¿sí? Puede ayudar a resolver de manera eficiente la situación o afrontarla de manera caótica, ¿cierto? Por ejemplo, esa sensación de vulnerabilidad de repente puede desencadenar varios tipos de conductas. Por ejemplo, agresión y ataque a otras personas. Ustedes no sé si supieron de una persona en Villavicencio que pues, lamentablemente empezaron a transmitir, a contar por redes quién era. Estaba diagnosticada con el virus y empezó a recibir amenazas de muerte. O el médico que en su edificio lo expulsaron del edificio porque estaba en contacto con el virus. ¿Sí? Ese tipo de comportamientos, ¿cierto? En donde se ataca a las personas que han sido diagnosticadas con el virus u otras cosas, pues pueden ser un efecto de esa sensación de vulnerabilidad. O contrario a eso, convertirse en una situación y una oportunidad, ¿cierto? Una situación positiva y constructiva, no como factor de riesgo, sino como factor de protección y desarrollar o pues exhibir conductas de mayor solidaridad y conductas proactivas o más conductas prosociales. Y también hemos visto mucho de eso. Personas que empiezan a pensar en otros, cómo llevar mercados a personas que no tienen pues modos de sobrevivir, cómo de pronto buscar dónde ubicar los perros que están dejando botados en las calles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, conductas de ayuda hacia los demás, que ayudan a resolver de manera más eficiente la crisis que estamos viviendo. Aquí lo importante es entender cómo en la persona se están moviendo esas variables y cuáles son las conductas resultantes, ¿cierto? Para poder identificar entonces, de acuerdo con esto, cómo la persona está experimentando la situación crítica, ¿cierto? Ahora pues, entonces enfaticemos en de qué manera, esta era la lista que les estaba contando ahora, podemos identificar algunas condiciones que influyen en esa vulnerabilidad, ¿sí? Unas variables o condiciones particulares que puede que hagan vulnerables a ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, la edad y sexo, la etnia, los antecedentes de enfermedades físicas y psíquicas o mentales, las condiciones socioeconómicas de las personas, los antecedentes de eventos traumáticos. No es lo mismo quien ha vivido varios eventos traumáticos y digamos que está habituado a tener que afrontar crisis fuertes a aquellos que nunca lo han vivido. Condiciones de trabajo en situaciones de catástrofes, por ejemplo, si son quienes cuidan o atienden al todo el personal sanitario del que hablábamos hace un rato, si son quienes, por ejemplo, manipulan cadáveres, que esa es una situación bastante compleja. Ahora escuchaba las noticias de Italia y cómo no saben qué hacer con los cadáveres. Ya hay tantos cadáveres que están mirando cómo hacer, o lo que está pasando en Ecuador, que están los cadáveres todavía en sus casas, en la calle, y la gente no ha mirado pues cómo resolver la situación de los cadáveres, quién se encarga de los cuerpos, ¿no? Los observadores de situaciones que generan dolor, los mismos enfermeros o enfermeras cuando de pronto tienen que avisar a las familias o los médicos que el familiar ha muerto por el virus, pues bueno, ¿qué es, cómo eso se convierte en una condición que puede o no
o hacer más vulnerables a las personas. Entonces, en los grupos poblacionales, pues tenemos varios grupos que pueden pues, tener riesgo de diferentes modos y naturaleza: los niños, niñas y adolescentes, los ancianos, las mujeres, la población indígena, que tiene unas características y modo de vida y funcionamiento pues algo diferente al nuestro, los grupos minoritarios, las personas discapacitadas. En este momento parece que ya hay reportes de maltrato a personas discapacitadas que habitualmente estaban siendo atendidas en instituciones, y ahora, como ya están en casa, porque pues en algunos los llevaron para la casa, no cerraron las instituciones por ahora por situaciones de riesgo, pues imagínense. Enfermos psiquiátricos de larga evolución y trastornos psiquiátricos anteriores que ya están en casa, y cómo entonces esto se puede convertir en una situación de riesgo. Enfermedades crónicas, personas con antecedentes de enfermedades respiratorias, diabetes, enfermedades autoinmunes, grupos en pobreza y extrema pobreza, como lo que estamos viendo ahora, que inclusive están sacando a la calle porque no pueden pagar el día a día, ¿cierto? El día de su habitación. Marginalidad en grandes ciudades, migrantes del campo a la ciudad y residentes ilegales. Aquí en Colombia ya tenemos un gran grupo de residentes ilegales y muchos migrantes que están en situaciones críticas. Grupos poblacionales que han sido víctimas de violencia en sus diferentes formas. Aquí esa no es desconocido para nosotros. Venimos de una historia de violencia y esto pues hace más vulnerables y sensibles a las personas. Y bueno, tenemos el último grupo poblacional, que son los miembros de los equipos institucionales y comunitarios de respuesta. Aquí entonces podríamos enfatizar en lo que los grupos más vulnerables, enfatizar que los grupos más vulnerables son los que tienen mayores dificultades para afrontar y reconstruir sus medios de subsistencia y el apoyo social durante y después de una situación de emergencia. Bueno, algunas condiciones, aquí en esta tabla lo que podemos también mirar es cómo algunas condiciones se pueden cruzar y encontrar de qué modo esas se pueden volver un factor de mayor riesgo. Por ejemplo, no es una sola de esas condiciones la que determina el grado de vulnerabilidad, sino que es el conjunto de algunas de ellas, ¿cierto? No son una sola. Por ejemplo, la situación de crisis específica puede llevar a que se experimente, dependiendo de estas condiciones, por ejemplo, de ciertos patrones sociales y culturales, como por ejemplo hombres y mujeres reaccionan ante una situación como esta, ¿cierto? O reaccionan a una situación crítica. Por ejemplo, los hombres, lo han descrito en varios documentos, tienden a reprimir las emociones, sobre todo las emociones que son muy dolorosas. Y en lugar de expresarlas abiertamente, lo que hacen es expresarlas de otro modo, porque si las expresan abiertamente, con llanto, dolor, exclamaciones, pues la cultura nuestra, por ejemplo, que es muy machista, lo puede interpretar como débil, ¿no? Qué hombre tan débil, tan frágil. Entonces, pues, ¿cómo va a expresarlo? Va a volcar sus emociones a otro tipo de conductas, como por ejemplo la ingesta de alcohol, o con conductas violentas, que son más validadas socialmente para el sexo masculino, ¿cierto? Y son más aprobadas para el sexo masculino. Es que está tan triste que mire que se emborrachó. O inclusive hay personas que les recomiendan o les dicen, eso vaya, péguese su borrachera y resuelva eso, mijo, en lugar de orientar para expresar de una manera mucho más constructiva las emociones. Pero las mujeres, pues obviamente, no obviamente, las mujeres tienden a hacerlo de otro modo. No quiere decir que sea la regla, y aquí quiero ser clara, no es una regla, ni juego con los estereotipos. Es una tendencia. Hay mujeres que lo expresan de otro modo y hombres que lo expresan de otro modo. Pero en general las mujeres tienden, sobre todo en nuestra cultura, a comunicarse más fácilmente entre sí. Las mujeres tienden a contarse más las cosas, a expresar sus temores, a contar lo que les pasa. Nosotras tenemos mayor facilidad y permiso cultural para llorar, para
quejarnos, para decir cosas que nos duelen, para buscar apoyo, para buscar comprensión entre nosotras mismas, inclusive para ofrecer y brindar apoyo emocional. Entonces, culturalmente nos han entrenado para estas cosas, mientras que a los hombres les han limitado esa posibilidad. Entonces, ser hombre o ser mujer, pues es un factor que puede ayudarnos a entender mejor las reacciones de esa persona y qué tanto puede o no sentirse o expresar pues, la naturaleza de su vulnerabilidad, ¿cierto? Eso depende. ¿Mm? Por ejemplo, los ancianos, ¿cierto? Los ancianos en algunas comunidades pues son percibidas como las personas con sabiduría, que nos brindan esa información que pues nos traen de antes y que de pronto nos ayudan a organizar mejor nuestras acciones porque tienen mucha experiencia. Pero en este momento son el grupo poblacional de mayor riesgo en la mayoría de los países, o por lo menos en otros países. Aquí parece que no es tanto, pero sí por su circunstancia de edad y el, el natural desgaste físico, pues se convierten en una población de riesgo, ¿cierto? Entonces, inclusive, pues muchos de nuestros ancianos están en situación de vulnerabilidad, algunos con enfermedades crónicas, o por ejemplo, están en sitios donde ellos viven, en lo que llamamos mal llamado ancianatos, ¿cierto? Hogares para la tercera edad. Muchos carecen de redes de apoyo familiar o social, muchos carecen de recursos económicos para aislarse y cuidarse solos. ¿M? Entonces, pues se convierten en una población de más alto riesgo. Aquí se cruza entonces la edad con la condición socioeconómica y social y antecedentes de enfermedades físicas, fijémonos ahí, ¿no? Los niños, por ejemplo, acá también son personas de riesgo, ¿cierto? Y hay que atenderlos de una manera importante y no desatender ni dejar de prestarles atención, porque en Colombia, por ejemplo, tenemos una circunstancia bien particular. En otros países se están muriendo y afectando más las personas mayores, pero hasta las estadísticas de ayer, el grupo poblacional más afectado en Colombia son las personas de 20 a 40 años, que es el pico más alto de edad en el que están teniendo contagio, se están aislando y que están muriendo, ¿sí? Entonces, nos alerta porque los adultos de esa edad son los que son activos económicamente, están trabajando, algunos de ellos salen a la calle a trabajar, van y vuelven. Muchos en este grupo de edad ya tienen hijos y muchos de esta edad tienen hijos pequeños, ¿cierto? Y lo más complicado es que si llegan a contagiarse, pues, ¿qué hacen con los hijos? ¿Para dónde los mandan? Entonces, toca empezar a pensar en el acomodamiento de estos niños en otro tipo de hogar, mientras la crisis con otros familiares o pues el riesgo y la probabilidad de contagiar a los niños, ¿cierto? Eso requiere ponerle mucha atención y atender esas necesidades básicas de los niños. También aquí los niños pueden ser, por ejemplo, blanco del estrés de sus padres. El estrés y la situación de aislamiento produce estrés en las personas, eso no es desconocido. Eso lo hablaremos luego. Y esa situación de aislamiento y estrés de los padres puede conducir a conductas de agresión o malos tratos hacia los niños. Los niños habitualmente están en el colegio, los papás están en el trabajo y si no, pues están cada uno como en diferentes actividades durante el día y llegan a compartir hoy en día muy pocas horas con los padres, pero en este momento están compartiendo 24/7, los 24 horas, los 7 días de la semana, con el agravante de que no pueden salir, no pueden ir a la calle a jugar, no pueden desplegar su energía y tienen que empezar a adaptar actividades dentro de la casa para poder ajustar sus rutinas. Y eso genera mucho estrés. Por lo tanto, los niños también pueden estar expuestos a violencias y agresiones de sus padres. Bueno, además de estas variables que tenemos acá, la OPS en el documento del 2016 incluye una variable importante que es la variable de indignación, ¿cierto? El grado de indignación de las personas
por un grupo de factores que producen malestar, enojo, incluso furia de las personas, porque pues obvio, a veces las personas no están de acuerdo o no entienden la información que se da a través de los medios de comunicación o las valoraciones dadas por las autoridades sobre la situación, ¿m? O las estrategias que utilizan, o las decisiones que toman, o las cosas que ocurren, y eso ya lo empezamos a ver, ¿cierto? Que no están de acuerdo porque lo de los arriendos, que no están de acuerdo que lo de los mercados, que el pico y cédula, que cerrar los supermercados, que etcétera, etcétera. Una serie de cosas en las que la gente no está de acuerdo, o que empezaron a robarse la plata, yo no sé qué, bueno, cosas que empiezan a pasar y que producen indignación, ¿cierto? Por tanto, la valoración del riesgo, recomienda la OPS, puede variar también en función de este grado de indignación. ¿M? Entonces, si yo tengo una valoración alta de riesgo y fuera de eso estoy muy indignado, pues es muy probable que ese grado de indignación me incremente el riesgo, me incremente además la sensación de que estoy muy vulnerable, de que además estoy en manos de quién, de qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, esa molestia e indignación nos ayuda también a comprender el estado psicológico de la persona que puede consultar o solicitar nuestro apoyo en estos momentos. En fin, bueno, entonces la interacción de todas estas condiciones y tal vez otras que a lo mejor ustedes conocen o que podrían pensar en este momento incluir, se deben considerar a la hora de atender o recibir estos casos que nos pueden llegar, a la hora de la solicitud de atención de estas personas en situaciones de crisis. Y en particular en esta situación de pandemia, ¿no? Que tiene unas condiciones muy particulares, unas variables muy importantes y que nos han llevado a asumir unos comportamientos muy específicos. En el Ministerio de Protección Social en el Salud. 2011 nos dan un documento de atención, la guía de atención en salud mental en emergencias y desastres, que nos da unas premisas básicas que se dan en casi todas las situaciones de emergencia y desastre. Yo aquí tomé algunas las quité, pues no sé, como que no se ajustan a la situación. Y bueno, las más importantes de ellas es que la primera nos dice que todas las personas que viven en esta situación pueden verse afectadas de algún modo. Y eso es cierto. El 99.9% de las personas tenemos que estar en modo confinamiento o en modo protección. El 100% de las personas tenemos que aprender a bañarnos las manos de manera eficiente. Todos tenemos que cuidarnos del contacto de los otros. Entonces ahorita ya no nos podemos abrazar, saludar de pico, nada. Es decir, todas las personas estamos cambiando nuestro comportamiento y vamos a quedar afectados de algún modo. Después de que terminemos, si por decir algo, la otra semana nos dicen ya, vengan a trabajar, ya pueden salir, todos vamos a empezar a mirar y ya no nos vamos a saludar de la mano y ya vamos a limitar nuestro contacto social, es decir, todos vamos a tener algún efecto de esa situación. Sin embargo, la mayoría de las personas logran funcionar de manera más o menos adecuada durante y después de la situación de emergencia. Pues en general no es que vayamos a encontrar un alto grado o grado porcentaje de personas que van a entrar en crisis, no. El porcentaje de personas no es tan alto con relación al número de personas y habitantes. Es decir, muchas personas logramos ser funcionales y manejar las cosas bien y asumir todas las cosas que hay que hacer. Y algo que hay que entender es que el estrés en estas situaciones y las situaciones de crisis pues son normales, ¿sí? Son reacciones de duelo normales en una situación que no es normal, es una situación anormal que estamos viviendo. Por lo tanto, pues hay que entenderlo de ese modo, ¿cierto? Y muchas de las reacciones emocionales de las personas que tienen en este momento crisis, pues muchas se derivan de problemas de supervivencia provocadas por la emergencia. ¿Sí? Ustedes van a de pronto encontrar muchas situaciones que es que se fue mi marido y me dejó sola y entonces como que voy a hacer lo de la comida y que las cosas y que los niños o que mi marido volvió ahora entonces me está pegando. ¿Sí? Son de sobrevivencia, supervivencia. La mayoría de las son conscientes que
necesitan apoyo por salud mental, todo chévere, todo normal, pero es muy probable que están sintiendo muchas cosas de las que no son capaces de hablar. Inclusive después de que termine la emergencia, algunas pensarán que no necesitan el ayuda